Lo que ha ocurrido en Jordania está teniendo muchas repercusiones por el ataque contra helicópteros, fuerzas y casas estadounidenses. Donald Trump ha hablado hoy de ello. Justo después, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que gente en Jordania les estaba ayudando, proporcionándoles información de inteligencia. Personas, y quizá algunos elementos dentro del ejército jordano, les estaban ayudando o les daban información de inteligencia. Y Donald Trump ha hablado hoy de ello. Hoy se ha reunido con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, y esto es lo que ha dicho sobre el caso de Jordania. Algo se nos escapó en Jordania. Y si hubiéramos tenido a nuestros operadores, ya sabe, por desgracia no habría pasado. Pero nosotros, porque tenemos el mejor equipo del mundo, ya sabe, hemos detenido casi todo. Pero cuando dejas que otra gente haga tu trabajo, como hace Estados Unidos, dejamos que otros hagan el trabajo y a veces no sale tan bien. Entonces, David, ¿cuál es tu interpretación de lo que ha ocurrido en Jordania y de la forma en que, porque retiraron o de algún modo trasladaron todos esos, diría yo, casas, ya sabes, y de algún modo trasladaron las armas a Jordania, quizá pensando que Irán no iba a ser tan preciso o que no iba a tener tanta información de inteligencia ni esa capacidad de precisión para alcanzar los objetivos? Pero parece que Irán está llegando a Jordania, y esta es la percepción por parte de Trump y de su administración, que la situación no es segura. Quizá vayan a cambiar su política en Jordania, como mencionó Donald Trump. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ha ocurrido y de la forma en que Donald Trump de algún modo no está comunicando ni proporcionando ningún tipo de información de inteligencia sobre las bajas, las personas heridas o fallecidas? Y esta es una de las principales preocupaciones ahora mismo. ¿Cuál es tu interpretación de todo esto? Sí, así que este es el día 144 de una guerra que Trump dijo que duraría más o menos una semana. Y esta guerra sigue y sigue. Irán, no es ninguna sorpresa que haya atacado Jordania, ya lo han hecho antes. Justo después de que empezara la guerra, Estados Unidos comenzó a bombardear Irán, dentro de Irán, el 28 de febrero. Y creo que en el plazo de un día ampliaron la guerra para incluir al menos a otros 10 países. Atacaron a 10 países en un día. Más adelante en la guerra, volvieron a atacar a 10 países en un día. Así que esto es simplemente, como has mencionado, las fuerzas estadounidenses se han retirado de las bases desplegadas más avanzadas, que son las más vulnerables, en Bahrein y en Kuwait. Y Qatar y algunos otros países, incluso en el norte de Arabia Saudí y en los Emiratos Árabes Unidos, fueron retirados a Jordania, y probablemente no había instalaciones suficientes ni protección suficiente frente a los misiles iraníes en esas zonas. Y hasta aquí, en Estados Unidos, quiero decir, Laura Ingraham de Fox News, que es una ferviente partidaria de Trump, mostró una encuesta que decía que la guerra de Trump solo cuenta con el apoyo de, creo, el 29% de los estadounidenses en lo relativo a su política de guerra contra Irán. Así que, si la situación es tan mala aquí, en Estados Unidos, y hasta los partidarios de Trump señalan que esta es la guerra más impopular de la historia de Estados Unidos desde que se realizan encuestas, pueden estar seguros de que en los países árabes también es extremadamente impopular. Así que vamos a tener fuerzas de quinta columna, proiraníes, antiestadounidenses o anti-israelíes, en países donde Estados Unidos tiene bases militares. Por eso no me sorprende que pueda haber elementos dentro del ejército jordano o simplemente partidarios de Irán en Jordania, que proporcionaran la información de inteligencia para ayudar a garantizar que estos ataques con misiles de Irán contra fuerzas estadounidenses, lograran matar a algunos estadounidenses. Y como alguien que llevó con orgullo el uniforme del ejército de Estados Unidos durante unos años, allá por la década de 1990,
Esto me resulta muy personal y me toca de cerca. No quiero ver a soldados estadounidenses muriendo sin motivo por una guerra destinada a ampliar la dominación de Israel sobre Oriente Medio. La guerra está empeorando de algún modo por el estrecho de Hormuz. Y ayer supimos que Yemen ha impuesto un bloqueo a Arabia Saudí. Arabia Saudí estaba exportando parte de su petróleo a través del oleoducto que tiene hasta el Mar Rojo. Ahora mismo, eso no está ocurriendo. Hoy, Donald Trump ha dicho que no están bloqueando, que no están haciendo nada contra Arabia Saudí. Pero lo que hemos sabido por las noticias es que al menos 6 petroleros o buques han evitado ir a esos puertos del Mar Rojo. Parece que, no sé, no recibe la información o está pasando algo de ese tipo, pero el bloqueo está funcionando ahora mismo y están evitando el paso de todos esos buques, barcos o petroleros, cualquiera que intente ir allí. Y esto supone una carga adicional para el mercado global en lo que respecta a los precios del petróleo. ¿Y cómo? ¿Cuál es el campo de batalla? ¿Cómo ve usted el campo de batalla entre Irán y Estados Unidos? Como puede ver, Estados Unidos está atacando en la zona sur de Irán. Atacaron 7 puentes alrededor de la ciudad de Bandar Abbas, que es estratégica. Desde el punto de vista estratégico, trataron de aislar la ciudad porque es importante para las operaciones navales, ya sabe, las operaciones en el estrecho de Hormuz. Por otro lado, Irán está atacando Kuwait, Bahrein y Jordania y alcanzando sus objetivos. Y hemos tenido los ataques contra centrales nucleares en Irán y los ataques iraníes contra la central eléctrica de Kuwait, por ejemplo. Así que, viendo cómo la guerra escala de algún modo en ambos frentes, dentro de Irán y en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, ¿hacia dónde nos dirigimos, en su opinión? Bueno, creo que el presidente Trump quemó la salida que J.D. Vance le había ofrecido con el memorando de entendimiento de 60 días. Decidió tirarlo por la borda, y lo hizo por un asunto estúpido, la decisión de Estados Unidos de impulsar este corredor omaní. Irán, por supuesto, atacó a 4 buques neutrales con drones, en el plazo de probablemente una semana y media, y no causó víctimas. Y entonces Trump inició esta guerra durante, ya sabe, 2 semanas. Y, como ha mencionado, ha sido realmente el presidente Trump quien ha escalado la guerra. La escaló con 90 ataques, después de que Irán solo lanzara 3 drones contra buques neutrales, sin causar víctimas. Atacó 80 objetivos iraníes al día siguiente, el día 7, y luego otros 90 objetivos el día 8. Y hemos visto, ya sabe, durante los últimos 9 o 10 días consecutivos, estos ataques con misiles de Estados Unidos contra Irán. Y Trump acaba de prometer, ya sabe, la Casa Blanca ha prometido otras 10 noches de ataques con misiles estadounidenses, después de que Irán decidiera rechazar la propuesta de alto el fuego de 10 días que Estados Unidos envió a través de nuestros mediadores aliados. Pero en realidad, esta guerra va camino de convertirse, como predije, en una guerra interminable. La única salida que teníamos para evitar que fuera una guerra interminable era aquel memorando de entendimiento. Y creo que Trump podría retomarlo legítimamente. Creo que Irán estaría, ya sabe, sin duda mucho más escéptico, pero los términos del memorando de entendimiento favorecían mucho a Irán. Pero también fue algo que ayudó a Estados Unidos en conjunto, al devolver la paz a la región y ofrecernos una vía de salida de la guerra, que ha sido tan perjudicial para la economía estadounidense y mundial. Pero ya sabe, con el estrecho de Bab el-Mandeb cerrado a los barcos saudíes, eso ejerce mucha presión sobre Arabia Saudí. Hay muchísimas formas en las que Irán tiene predominio en la escalada frente a Estados Unidos, tanto en lo relativo a palancas económicas como a medios militares convencionales. Evidentemente, Estados Unidos tiene una supremacía nuclear absoluta sobre Irán. El arsenal nuclear iraní es bastante minúsculo, no más de 60 ojivas, frente a unas 2.700 ojivas en total, armas nucleares operativas que poseen Estados Unidos e Israel.
Así que no creo. Creo que las probabilidades de que la guerra escale al nivel nuclear son muy mínimas, salvo que Estados Unidos o Israel decidan lanzar un arma nuclear sobre la montaña Pico, que, por supuesto, es inexpugnable frente a los ataques estadounidenses con misiles convencionales y ataques aéreos. Así que sí, respondiendo a tu pregunta, esto va a continuar para siempre, probablemente hasta el final de la presidencia de Trump, a menos que recupere la cordura. Y creo que esa vuelta a la cordura llegará tarde o temprano, porque se nos están acabando los suministros de misiles, las reservas de munición de ataque de precisión de largo alcance, así como los interceptores de misiles defensivos. Mi valoración es que probablemente nos queda menos del 50% de lo que teníamos al comienzo de la guerra. De algún modo, cuando se trata de los interceptores, se nota su escasez. Todos estos drones y misiles que se dirigen a Kuwait, Bahrein y Jordania, no se ven tantos interceptores intentando derribar esos drones, por ejemplo. Y esta escasez también está influyendo en el campo de batalla. No sé hasta qué punto se le informa al propio Donald Trump de la realidad de lo que está ocurriendo. ¿Cree que sabe lo que está pasando y que está prolongando esta guerra? Sí, absolutamente. Creo que hubo una etapa de la guerra en la que sus asesores más cercanos, es decir, los miembros políticos del gabinete, intentaban protegerle de las malas noticias, porque tiene un temperamento notoriamente explosivo. Pero según se informa, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, creo que a principios de abril, empezó a animar a los miembros del gabinete a compartir con el presidente Trump tanto las malas noticias como las buenas. Así estaría plenamente informado y no seguiría librando esta guerra indefinidamente, como obviamente ha decidido hacer desde el 7 de julio. Pero casi puedo garantizar que Trump está recibiendo esta información de inteligencia, tanto las buenas como las malas noticias. Está recibiendo las noticias, por desgracia, no de Tulsi Gabbard, como nos prometieron que las recibiría a diario, porque ella ya no es la directora de Inteligencia Nacional. Lo más probable es que las reciba del director de la CIA, Radcliffe. Pero lo interesante del director de la CIA, Radcliffe, es que era un gran entusiasta de, ya saben, según se informó, creo que fue Max Blumenthal o probablemente Aaron Mate, de The Grey Zone. Era básicamente el estenógrafo de Israel. Es decir, tomaba información de inteligencia israelí, se la llevaba a Trump y la reformulaba como inteligencia estadounidense, sin que Trump ni siquiera lo supiera. Y sin embargo, él mismo expresó cierto escepticismo sobre si era posible un cambio de régimen. Sí parecía querer la guerra, pero entendía al menos que un cambio de régimen no era posible. Incluso Marco Rubio, según se informa, dijo que era una gilipollez lo que decía Israel, lo que afirmaba Netanyahu, que podíamos acabar con el régimen iraní en 5 días y que la guerra terminaría. Y eso es un poco... Escuchamos a Trump repetirlo al principio de la guerra, cuando dijo que la guerra acabaría tras solo 4 o 5 días de bombardeos. Así que llevo diciendo que esto es una especie de círculo vicioso. Es como atrapado en el tiempo. Cada día es igual. Empieza con, ya saben, las amenazas de Trump. Bombardeos estadounidenses ineficaces que, según mis cálculos, solo han destruido como mucho entre el 15 y el 16% del arsenal de misiles balísticos de Irán, quizá el 10% de sus instalaciones subterráneas de producción y lanzamiento de misiles. Así que en realidad, esta ha sido la operación militar estadounidense más ineficaz de la historia militar moderna de Estados Unidos. Pero con los últimos ataques, con la forma en que están intentando aislar estratégicamente algunas ciudades del sur de Irán, ¿cree que eso responde a esa mentalidad? Quizá la de quienes defienden una invasión, la de ir a algunas de esas islas del sur de Irán. ¿Y está esto coordinado con esa idea de vamos a hacer algo al respecto? Hay gente que lo defiende,
Son personas influyentes. Y cada vez que aparecen en Fox News, Keith Kellogg, por ejemplo, defienden algún tipo de invasión. Dicen, no vamos a ir a Teherán, nos vamos a quedar en el sur de Irán. Hablaban de la isla de Keshm, que es la isla más grande de Asia Occidental, y es enorme. También hablan de la isla de Kark. Y viendo cómo están bombardeando el sur de Irán, ¿cómo interpreta usted ambas cosas en conjunto? Sí, creo que la administración Trump mantiene abiertas sus opciones en cuanto a realizar el tipo de ataques militares que serían necesarios para preparar el terreno para una posible invasión estadounidense, aerotransportada o anfibia, de la isla de Jark o de la isla de Keshm, que serían las dos opciones más probables. La isla de Keshm es probablemente la más importante desde un punto de vista estratégico para ayudar a controlar el estrecho de Hormuz. Y obviamente, Irán la controla. Está a apenas una milla de la costa continental iraní, así que puede recibir refuerzos. Está plenamente al alcance de toda la artillería iraní y de sus defensas costeras con misiles, incluidas las defensas con misiles antibuque. Y, según se informa, de acuerdo con Matt Bracken, que fue Navy SEAL de la Armada estadounidense, tiene, ya sabe, toneladas de túneles subterráneos, del tipo que han sido casi impermeables a los ataques israelíes en Gaza, y que han hecho que Israel sufra casi tantas bajas y muertes militares como el propio Hamas. Así que sería una medida realmente insensata, casi suicida, que Estados Unidos enviara un montón de barcos para intentar invadir. Ya sabe, probablemente sufriríamos miles de bajas, quizá en una semana. Si hundieran uno de nuestros buques de asalto anfibio, eso supondría casi tantas, o incluso potencialmente más, muertes militares estadounidenses en un solo día que las que sufrimos durante los 20 años de la guerra de Afganistán. La isla de Kark, creo, es un objetivo algo más viable. Es una isla más pequeña. Está a 16 millas de la costa continental de Irán. En términos de una invasión anfibia, sería igual de suicida, pero quizá podríamos usar transportes de tropas en helicóptero para desplegar a un par de miles de soldados aerotransportados estadounidenses y tomar la isla. Según las estimaciones que he oído, hay unos 1,000 defensores iraníes en la isla de Kark. Así que no sería una tarea fácil, pero podríamos emplear ataques aéreos masivos para apoyar una invasión aerotransportada. Es probable que tengan muchos manpads capaces de derribar los helicópteros que transportasen tropas. Así que, de nuevo, sufriríamos cientos de bajas, quizá hasta cientos de muertos. Y luego, hay otra posibilidad que mencioné al principio de la guerra, que quizá Irán quiera que invadamos la isla iraní de Jark. Tal vez quieran que enviemos una enorme flotilla anfibia a la región, y que una vez hayamos desembarcado a nuestras tropas en esa isla, puedan hundir todos nuestros transportes anfibios de tropas, todos los barcos que podrían evacuar a esas tropas, dejándolas en gran medida atrapadas, salvo por una evacuación mediante transporte aéreo. Sería una especie de reanudación de la crisis de los rehenes estadounidenses de 1979 a 1981, pero con, ya sabe, un par de miles de tropas estadounidenses atrapadas en la isla. Y entonces Irán podría usar, ya sabe, Trump cree que si toma una o más de esas islas, podría utilizarlas como moneda de cambio para que Irán acepte sus condiciones de paz maximalistas. Yo creo en realidad que es al revés. Creo que, si hiciéramos eso y ellos estuvieran matando a decenas o incluso cientos de estadounidenses cada semana en esas islas, eso sería algo que podrían usar como moneda de cambio a su favor para obligarnos a aceptar sus condiciones de paz, como hizo Trump, en esencia, el 14 de junio. ¿Cree que Israel se siente tan cómodo con la situación actual, con Estados Unidos e Irán enfrentándose? Ayer, Smotrich dijo que no vamos a involucrarnos en la guerra, porque Estados Unidos e Irán están luchando entre sí, y nosotros ahora mismo estamos bien. No necesitamos meternos en eso.
¿Y cómo ve que Israel esté, de alguna manera, al margen de la guerra? No forma parte de la guerra. Yo diría que incluso Kuwait forma más parte de la guerra que Israel ahora mismo, en esta fase. Sí, creo que ese fue exactamente el plan de Netanyahu desde el principio. En esencia, hay dos cosas en el arte de la guerra que escribió Sun Tzu, un antiguo general chino, que son las mejores formas de derrotar a un enemigo. Una es conseguir que tus enemigos luchen entre ellos. Probablemente sea la mejor manera, pero probablemente la segunda mejor sea lograr que otro país libre tus batallas y tus guerras por ti, mientras tú te quedas al margen viendo cómo ocurre. Así que creo que Trump ha caído en la trampa de Netanyahu, en una guerra interminable y prolongada con Irán. Y el vicepresidente Vance dio una entrevista muy buena, creo que fue la semana pasada, en Joe Rogan, en la que básicamente dijo que ese es el plan de Israel, que ya sabes, intentaron deliberadamente asesinar a israelíes. Los moderados de Irán, los negociadores iraníes, están intentando por todos los medios frustrar la agenda de paz de Trump para Oriente Medio, con la esperanza de involucrar a Estados Unidos en una guerra interminable, eterna, con Irán. Cuanto más debilite Estados Unidos a Irán, aunque Estados Unidos también salga muy debilitado, mientras mantengamos allí nuestras tropas, nuestras fuerzas en la región, Israel será uno de los principales beneficiarios. Ahora bien, yo diría que China es un beneficiario aún mayor de que Estados Unidos agote su arsenal de misiles. Porque una vez que nos quedemos sin misiles, habrá una disuasión casi nula para que China bloquee o invada Taiwán. Sabrán que Trump no será tan insensato como para librar una guerra en la que no tengamos misiles de defensa aérea para nuestros buques de la Armada, aparte de los que estén ahora mismo en los tubos del sistema de lanzamiento vertical, y con misiles convencionales o defensivos, ya sabes. Conventional missiles.